A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, ya de nuestro fin de ciclo 2023, ya acercándonos a fin de año. Hoy quien les habla, Pablo Cruz. Horacio está ausente con aviso por esta semana y se reencontrará con nosotros el martes que viene. Bueno, hoy es un programa atípico a la luz de los hechos del pasado domingo con las elecciones y la sorpresa de los resultados. Siempre nos gusta tomar algún acontecimiento reciente para entablar el tema. Y bueno, es muy interesante cómo se dieron las cosas en estas últimas elecciones, por más que nada, más allá de lo político, ¿no? Más allá del contenido político, que siempre es ajeno a este programa por el contenido partidario que tiene, sino que a nosotros lo que nos interesa siempre es verlo desde un punto de vista de humano, ¿no? De cómo el ser humano piensa, decide, cómo se comporta, cuál es la naturaleza y la raíz de sus decisiones que lo lleva a tomar una decisión u otra, a decantarse por un camino u otro. Y bueno, como todo, este es un tema que nos atraviesa, y dejando de lado los resultados, sí es cierto que la escena que se terminó pintando fue una renovada sorpresa en comparación a los resultados de las elecciones primarias. Y ya en el caso anterior habíamos hecho esta salvedad y habíamos aprovechado para hablar de cómo este tema impacta en nosotros y qué movimientos operan en nosotros, en cada individuo, que nos lleva a decantarnos por un camino o por otro, por una decisión o por otra, ¿no? Y esto es un tema, por supuesto, bastante complejo, intrincado. Tiene que ver con la naturaleza del ser humano en sí, qué rol juegan las emociones, qué rol juega el intelecto, qué tan arbitrario u objetivo un tema es, por lo que siempre es interesante vincular el tema a cómo nos impacta en el día a día, ¿no? Y bueno, más allá de que hoy me toca conducir solo por este primer bloque, hasta que seguramente se sume Gustavo, como siempre. Sí, tenemos que decir que Horacio ha mandado un audio en donde él dio su opinión, su visión sobre los hechos y cómo esto impacta, ¿no? Cómo esto impacta en nosotros, qué movimientos, qué sensaciones, qué cosas genera en nosotros, y cómo siempre esto es una oportunidad para reflexionar, para mirar hacia adentro y ver qué nos produce. Y le agradecemos también a nuestra compañera Estela Saavedra, que nos ha enviado un audio con un fragmento del libro del vuelo del águila de Krishnamurti, que se vincula, diría yo, de manera casi intrínseca con este tema, porque bueno, habla de la naturaleza
de la mente, como la mente que mide se comporta desde un centro, opera desde un centro. Y, y bueno, este es un tema que a mí me ha resultado particularmente muy apasionante desde muy chico. Eh, He contado en algún otro programa que mi acercamiento a Krishnamurti fue desde la adolescencia, desde que cuando yo tenía 19 años. Y el tema de la mente y cómo Krishnamurti plantea las limitaciones por diseño naturales que la mente tradicional tiene, fueron palabras que a mí en su momento me atravesaron de manera directa, porque de alguna manera sentí que Krishnamurti había podido poner en palabras cosas que yo de alguna manera sentía, pero que no tenía el vocabulario como para articularlo. Así que le voy a pedir a Nico, el operador, que ponga el comentario de Horacio y luego la primera parte del audio de Estela. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un par de meses, cuando hubo en la Argentina una consulta para elegir los candidatos a presidente y demás cargos electivos, hicimos una breve introducción en el programa posteriori, destacando las particularidades de lo que había ocurrido y especialmente sobre lo sorpresivo de todo lo que ocurría, y especulamos sobre la naturaleza del fenómeno, ¿no? Los invito a escucharlo, ese programa. Y ahora se produce lo mismo, es decir, hay un nuevo hecho sorpresivo o una nueva circunstancia, que es sorpresiva entre comillas, porque al repetirse, si estamos atentos, ya deja de ser sorpresivo y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sorpresa repetida. Y a lo que invitaría a todos, junto con escuchar lo que hemos grabado con nuestra amiga Estela Saavedra, es a ver qué vínculo tiene con nuestros estados anímicos, personales y de observación, los fenómenos políticos y sociales de masa, ¿no? Porque, de masas, porque creo que ahí hay bastantes claves para interpretar las novedades desde el punto de vista cultural que se van produciendo, no solo en nuestra sociedad, sino en el resto de los países. Así que invito a esa reflexión y, como cierre, a pensar qué influencia, entre comillas, tienen los interpretólogos de la realidad. ¿Puede la mente, que incluye el cerebro que está condicionado, que es la conciencia de miles y miles de años de evolución y que es el depósito de la memoria, puede esa mente aquietarse? Porque solo cuando la mente está totalmente silenciosa, quieta, hay percepción y se ve con claridad con una mente que no está confusa. ¿Cómo puede la mente estar silenciosa, quieta? No sé si ustedes han podido ver por sí mismos que para mirar un árbol o una nube llena de luz y de gloria tienen que mirar completamente en silencio. De lo contrario, no lo están mirando directamente, sino con alguna imagen placentera o con el recuerdo de ayer. No la miran en realidad, están viendo la imagen más bien que el hecho. De manera
que uno se pregunta, ¿puede la totalidad de la mente, incluyendo el cerebro, estar completamente quieta? Hay personas muy serias que se han formulado esta pregunta sin haber podido resolverla. Han probado tretas, han dicho que la mente puede aquietarse mediante la repetición de palabras. ¿Han tratado ustedes de hacerlo alguna vez? Repitiendo Ave María o esas palabras sánscritas que algunas personas han traído de la India, los mantras, repitiendo ciertas palabras para aquietar la mente. No importa de qué palabra se trate. Coca-Cola, cualquier palabra, repítanla rítmicamente, repítanla a menudo y notarán que la mente se aquieta. Pero es una mente embotada, no una mente sensitiva, alerta, activa, vital, apasionada, intensa. Aun cuando una mente embotada diga, he tenido una experiencia trascendental, tremenda, está engañándose a sí misma. De manera que ello no depende de la repetición de palabras ni de tratar de lograrlo mediante esfuerzo. Demasiadas tretas se han usado para aquietar la mente. Pero en su interior, uno sabe que cuando la mente está quieta, todo el problema ha terminado. Uno sabe que entonces hay verdadera percepción. ¿Cómo va a estar la mente, incluyendo el cerebro, completamente quieta? Algunos dicen, respire de modo apropiado, aspire aire profundamente, o sea, introduzca más oxígeno en su sangre. Es posible que una mente pequeña y embotada esté relativamente quieta, respirando muy hondo. Día tras día, pero siempre seguirá siendo lo que es, una mente pequeña y embotada. Igual ocurre con la práctica del yoga. Hay tantas cosas envueltas en esto. Yoga significa destreza en la acción y no meramente la práctica de ciertos ejercicios necesarios para conservar el cuerpo saludable, fuerte y sensitivo, lo cual incluye comer alimentos apropiados, sin hartarse de carne, etc. No entraremos en eso, pues probablemente todos ustedes comen carne. La destreza en la acción requiere gran sensibilidad del cuerpo, cierta agilidad física, ingerir comidas adecuadas, no lo que dicta el paladar o aquello a que están acostumbrados. Bueno, gracias Nico. Bueno, este texto a mí particularmente me parece apasionante porque no solamente reúne un montón de temas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que vivimos en el día a día, sino que más allá de la parte poética que tiene por momentos, se centra en algo muy práctico. Y nosotros esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, hablar de aquello que es indivisible, de aquello que es la vida misma, desde nuestro pensamiento, desde nuestra mente parcial, de nuestra mente que divide, es una tarea sin sentido. Pero lo que sí podemos hacer como alternativa es hablar de lo que no es, que a mí me parece que es un poco lo que Krishnamurti hace acá. Hablar de lo que no es también es una manera de desarmar ideas que uno ha adquirido por alguna causa
que ha estructurado, que ha construido y que las ha integrado en sí mismo, a veces de manera inconsciente, a veces de manera consciente, pero lo importante es que esas ideas que uno llega a un punto que defiende, porque le pierde el eje si son realmente objetivas o no, si son, si son necesarias, necesariamente cuestionables. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno tiene un conflicto, tiene que abordar un tema, es importante adoptar una postura en donde uno se permita cuestionar a sí mismo las cosas que más ruido, que más, más arduas les resulten. Y bueno, acá lo que hace básicamente Krishnamurti es esto, es empezar a nombrar todas las cosas que lucen como un supuesto despertar, una supuesta expansión de la conciencia, pero no es más que el intrincado, complejo y no por menos maravilloso sistema que tiene nuestra mente, lo que permite que nosotros percibamos esta sensación psicofísica de, de despertar, pero que no es más que una sucesión de imágenes y sensaciones, ¿no? Que la mente genera. Y esto es importante poder mirarlo, cada uno, este es un trabajo por supuesto siempre personal, pero es interesante poder observar todas las cosas que lucen como un hipotético despertar, pero que no son más que un show, un, una escena ficticia que la mente construye para seguir en el mismo patrón repetitivo y no cambiar de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede decorar un poco la superficie de su conciencia, hacerla un poco más, más abierta, más placentera, la puede decorar con ideas un poco más aptas para los tiempos modernos, pero esto no, no quiere decir que haya un cambio radical, un cambio profundo o, llevado un poco más a palabras sencillas, un desarme de las ideas que simplemente son esos, ideas que uno ha adquirido por motivos que uno tiene que explorar, que uno mismo tiene que explorar, que es de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias, y que ese es el trabajo que uno tiene que hacer para, si quiere conocerse a sí mismo. Ahora, yendo un poco más al eje de la cuestión, ¿no? Este tema a mí me resulta apasionante porque también considero que es un poco la preparación del terreno para, para poder explorar. Yo creo que es un poco como no quiero decir un mapa porque entramos de nuevo en el terreno de lo parcial, pero sí, a falta de mejores palabras, una especie de plataforma en donde se determinan cuáles son las ficciones, las cosas que no son, y a partir de ahí uno puede quizás caminar mejor, con más claridad, sin caer en las trampas de la mente. Krishnamurti empieza haciendo una clara diferenciación entre la mente que mide, que es la cotidiana, la cual nosotros estamos todos familiarizados, la que usamos para abrir la puerta, para sumar, para hablar, para las cosas cotidianas de la vida, que tienen una particularidad, que todas son cosas medibles, todas son cosas parciales, todas son cosas que están divididas, que por su naturaleza, por su diseño están divididas y que funcionan dentro de un tiempo psicológico. Nosotros tenemos un tiempo psicológico en donde vamos estableciendo una secuencia de pasos y de esa manera vamos
construyendo una imagen más, más compleja, más completa, entre comillas, pero que nunca es la cosa en sí, porque fuera del terreno de la mente, las cosas no, no tienen una naturaleza divisible, pero para la mente sí lo tiene. Es decir, la mente, dentro de sus limitaciones, requiere de poder partir esa información que intercepta a través de los sentidos para poder hacerla manejable, para poder administrarla, para poder reconfigurarla y crear nuevas cosas. Y eso, por supuesto, tiene una utilidad, porque toda nuestra sociedad, los cambios, los avances tecnológicos o los avances médicos que se han dado, que son más que maravillosos y que son un eje distintivo de nuestra sociedad, tienen un lugar, por supuesto, más que valioso, pero cuando nosotros vamos a intentar mirar hacia adentro o a intentar analizar la relación con el otro, ahí es donde esa mente que divide se queda corta, se producen conflictos, no alcanza, no parece alcanzar, se interfieren las emociones, los puntos de vista, la falsa objetividad y la relatividad desde la cual siempre operamos, ¿no? Este centro que comentábamos al principio. Así que bueno, le voy a pedir a Nico, esto era un audio en 2 partes, le voy a pedir a Nico que reproduzca la segunda parte y volvemos sobre eso. Entonces, ¿qué ha de hacer uno? ¿Quién formula esa pregunta? Vemos muy claramente que nuestras vidas están en desorden interno y externamente, y sin embargo, el orden es necesario en forma tan ordenada como en la matemática. Pero habrá orden únicamente mediante la observación del desorden y no tratando de actuar conforme a la imagen de lo que otros y ustedes puedan considerar orden. El orden surge cuando uno ve y se da cuenta del desorden. Uno ve también que la mente debe estar extraordinariamente quieta, sensible, alerta, no aprisionada en un hábito físico o psicológico. ¿Y cómo se logra esto? ¿Quién formula la pregunta? La mente que parlotea sin cesar, que posee conocimientos. ¿Ha aprendido ella una cosa nueva? O sea, que puede ver claramente solo cuando está quieta y que por lo tanto tiene que estar quieta. Entonces dice, ¿cómo voy a estar quieta? Sin duda que esa pregunta es de por sí errónea. Tan pronto pregunta cómo, está buscando un sistema y en consecuencia destruye la misma cosa que se está investigando, que es cómo puede la mente estar completamente quieta. No mecánicamente quieta, no forzada ni obligada a estar quieta. Una mente que no es obligada a estar quieta es extraordinariamente activa, sensitiva, alerta, pero cuando uno pregunta cómo, ahí ha surgido entonces la división entre el observador y la cosa observada. Cuando ustedes comprenden que no existe método ni sistema
ni mantra, ni maestro, ni nada en el mundo que pueda ayudarlos a aquietar la mente y comprenden la verdad de que solo una mente quieta puede ver. Entonces la mente se torna extraordinariamente silenciosa. Es como ver el peligro y evitarlo de la misma manera cuando uno ve que la mente tiene que estar completamente silenciosa, la mente se silencia. Pero la calidad del silencio es lo importante. Una mente muy pequeña puede estar muy tranquila porque tiene su propio pequeño espacio donde se mantiene quieta. Ese pequeño espacio con su pequeña quietud es la cosa más muerta imaginable. Ustedes pueden lo que es una mente con espacio ilimitado que posea esa quietud, ese silencio. No tiene el centro del yo, del observador, y por lo tanto es del todo diferente. En ese silencio no existe el observador, en absoluto. Esa calidad de silencio tiene un vasto espacio sin fronteras y está intensamente activa. La actividad de ese silencio es completamente distinta de la actividad egocéntrica. Si la mente de un hombre ha ido tan lejos, y en realidad no está tan lejos, está siempre ahí, uno sabe mirar. Quizás entonces allí esté, sin ser invitado, lo que el hombre ha buscado por siglos: Dios, la verdad, lo inconmensurable, lo innominado, lo intemporal. Ese es un hombre bienaventurado. Para él son la verdad y el éxtasis. ¿Creen ustedes que deberíamos hablar de esto y hacer preguntas? Podría ser que ustedes me dijeran: ¿qué valor tiene todo esto en nuestras vidas diarias? Tengo que vivir, ir a la oficina, también están la familia, el jefe y la competencia. ¿Qué tiene que ver con ello lo que usted dice? ¿Es que ustedes no preguntan esto? Si lo preguntan, es porque no han prestado atención a todo lo que se ha dicho durante esta mañana. La medición no es algo diferente de la vida cotidiana. No se retiren al rincón de una habitación a meditar durante 10 minutos para salir después de allí y seguir siendo un carnicero tanto metafóricamente como de hecho. La meditación es una de las cosas más serias. Mediten todos los días, en la oficina, estando con la familia y también cuando le dicen a alguien: te amo. Cuando están pensando en los hijos, cuando los educan para que sean soldados, para que maten, para que rindan culto a la bandera, cuando los educan para que entren en esta trampa del mundo moderno. El observador, todo eso, y darse cuenta de que uno forma parte de ello, es medición. Y cuando ustedes mediten de esa manera, descubrirán en ello una belleza extraordinaria. Actuarán correctamente en todo momento
Y si en un determinado momento no lo hicieran, ello no importa. Se recobrarán y no perderán tiempo en lamentaciones. La meditación es parte de la vida y no algo diferente. Bueno, gracias Nico y gracias a Estela Saavedra por enviarnos este material. Bueno, ¿lo tenemos a Gustavo en la línea? ¿Gus? ¿Gustavo? Hola, Gus. Sí, ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? bien, bien. Acá como viene con un poco de delay la transmisión, viste, vía TV. Ah, estabas terminando de escuchar el audio. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Hoy me toca conducir, así que bueno, veremos cómo sale esto. Bueno, Y muy bien por otro lado. muchas Perfecto. gracias, muchas gracias. Bueno, maravilloso este fragmento. Personalmente es uno de los que considero más atravesables, ¿no? Una proposición hace Krishnamurti en este caso de la mente y encima de una manera tan terrenal, tan practicable, ¿no? Tan observable que bueno, no podía dejar de marcarlo. Bueno, no sé si querés arrancar. Sí, yo creo que dentro de la limitación y en la confusión con que nos movemos dentro de este paradigma de medidas que permanentemente utilizamos, es cierto que la respiración tranquiliza, es cierto que la repetición de un mantra también tranquiliza. De hecho, conocí a una persona tartamuda que al repetir mantra pudo superar su tartamudez, es decir, efectos que son, digamos, paliativos en cierta manera, pero que lógicamente no nos sacan de este paradigma, ¿no? Y Krishnamurti dice, si ustedes se preguntan cómo, entran de vuelta en este paradigma, y es una realidad. Ahora, el tema también es, ¿para qué la gente lo ha escuchado y lo ha seguido durante tantos años? Por eso también nos tendríamos que preguntar, ¿no? Porque cuando él creo que, no sé si en esta parte del audio o en el otro decía, bueno, miren la naturaleza. Bueno, eso es colocar la atención también afuera, es como que vos mirás la naturaleza y también podés estar mirando cómo se consume un saumerio, cómo se consume una vela. Yo creo que entrar en tren de observar, y tenemos que observar todo, ¿no? Por eso digo, ¿desde qué lugar una persona se acercaba a escucharlo? ¿Para qué? En cierta manera, él más que hablar tanto también podría haber dicho, váyanse, no se queden a escuchar, porque si se quedan a escuchar, le están lo mismo, porque uno va para obtener algo. Y eso es algo que nos debemos cuestionar profundamente, si queremos transformar este paradigma. Entonces, colocar la atención afuera yo creo que también es un paliativo. Yo creo que la única alternativa es descubrir que la atención tiene que centrarse en sí misma. Esa es la única posibilidad de silencio real. El resto van a ser siempre paliativos. Bueno, vos sabés que a raíz de esto que vos decís, yo estaba pensando, creo que fue hoy temprano, cómo la belleza de alguna manera nos pone en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Nos genera una seducción que hace que no observemos de manera directa la cosa.
porque vos recién decías muy bien, podés concentrarte en ver la naturaleza o un saumerio, pero deberías poder también observar una pila de bolsas de basura y no por eso va a dejar de ser menos válida la observación. Pero fíjate que, y esto creo que también tiene que ver mucho con cómo se relataba en la época, ¿no? La parte poética de pintar un escenario con montañas, con árboles, tiene cierta belleza superficial, ¿no? Expresada en esa imagen que uno se construye a medida que se relata. Y es importante también cuestionar eso, ¿no? Porque en realidad la observación es observación en sí misma, más allá del punto que uses, más allá de lo que estés mirando, ¿no? Claro, porque si vos miras, no importa si es una montaña, un atardecer o, como vos decís, una bolsa de basura, vas a estar mirando un objeto. De hecho, van a hacer de ahí un concepto. Y donde nace un concepto, ya está el sujeto y el objeto, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Y ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo puede la observación observarse a sí misma? ¿Cómo la atención puede encontrar un punto interno que en definitiva sea un punto indiscernible? Porque si yo utilizo la atención para, por ejemplo, ver mis celos, por más que diga que son mis celos y estoy mirando adentro, hay un observador y un observado. Si digo que quiero ver la naturaleza de los celos, sigue siendo alguien que está analizando algo. Exactamente, es un análisis tradicional eso. Bueno, entonces seguimos siempre atrapados dentro del mismo movimiento. Más sutil, sí es más sutil, ¿no? Es decir, si miro un gráfico de una acción de bolsa, de hecho es más objetivo que si miro un árbol. Totalmente. ¿Por qué? Porque si miro el gráfico de una acción de bolsa estoy buscando un patrón para algo. No, y que incluso en ese caso, en ese ejemplo específico, representa cierta objetividad de cómo las cosas se dieron. Claro, pero a su vez, si miro un árbol, también estoy mirando con un sentido. Es decir, Krishnamurti dice, miren la naturaleza. Perfecto. ¿Para qué? ¿No? Entonces, ahí está esa trampa, ¿no? Permanente en la cual se cae. Viste que él dice, no se sienten 10 minutos a meditar en la casa porque la meditación es algo muy serio. Perfecto. El tema es, ¿para qué lo hacemos? Porque una persona puede decir, bueno, mira, a mí me tranquiliza y me baja el nivel de estrés que lo cotidiano me genera. Bueno, perfecto. Es lo mismo que tomarte, no sé, una vallaspirina. Está bien, es útil para algo, pero seguimos dentro del mismo paradigma. El tema es entender el movimiento permanente del paradigma en el cual estamos, eso que me hace decir soy Gustavo. Claro, yo lo que veo es que la trampa está en que cuando uno analiza algo, lo analiza con la intención de hacer algo al respecto con eso. Claro. Y eso es más de lo mismo, es el mismo patrón. Cuando la postura, cuando la intención es hacer algo al respecto estamos siempre dentro de la misma secuencia, está bien. Como vos decís, será más sutil, más decorada, el resultado será un poquito mejor porque nos consideramos que si lo complementamos con más partes vamos a obtener un resultado un poco más sostenible, pero de nuevo, el patrón es el mismo. Y yo creo que la sutil diferencia
la sutil diferencia está en, no se trata de hacer algo al respecto con eso, sino de ver cómo eso se genera. Porque en el ejemplo que vos dabas antes, de ¿para qué voy a mirar un árbol? Hay una trampa ahí, ¿no? Por supuesto que es ¿qué voy a hacer al respecto con eso? Es decir, voy a mirar al árbol para poder iluminarme y poder llegar a, ¿no? Entonces vuelvo a caer en la misma trampa. Pero sí tiene un valor, y de nuevo, puede ser un árbol o una bolsa de basura. Sí tiene un valor eso, que es observar cómo operan mecanismos en mí a partir de eso. Por eso también él decía, no se sienten 10 minutos a meditar, mediten siempre que puedan. E incluso vos fijate lo que dice al final. Y este es un punto que él lo deja como debajo, lo pone como debajo de la mesa, pero sin embargo es clave que él dice, cuando, por más que uno no esté en estado meditativo constante, uno siempre tiene la opción de volver. Lamentarse de no haber estado en ese estado permanentemente no tiene valor alguno. Claro, el tema hasta donde puedo verlo, es si uno puede, y acá ya no cabe el uno puede, ¿no? Tampoco. Sí, tal cual. Entender la operatoria y dar ese salto. Ahora, indiscutiblemente, ese salto termina con toda nuestra estructura incluso de quiénes somos, porque quiénes somos es parte de este paradigma, ¿no? La estructuración cultural que tenemos es este paradigma. Entonces, la detención de ese movimiento, el cual es terriblemente complejo, porque es un movimiento que abarca la raíz económica, la raíz política desde cómo nos comunicamos con nuestro entorno, ¿no? Económica de cómo nos sostenemos, toda la estructura filosófica religiosa que aunque no nos demos cuenta lo tenemos, porque aquel que dice no creo en nada, de hecho ya está creyendo en algo, que es en nada. Exacto. Es decir, cómo darnos cuenta de eso, que cómo permanentemente estamos dando vuelta en esta calacita, intentando salir de ella, pero a su vez reforzándola. Que ahí es cuando Krishnamurti dice no hay un cómo. Perfecto. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Aquí va la gente a escucharlo o a qué lo leemos nosotros? Porque entonces, como lo leemos en función de creer que te va a dar algo que no te puede dar, porque justamente, si te da algo estamos dentro del paradigma. Y si no te da nada, uno puede decir, bueno, es el gran negocio espiritual. Te hablan, y después te dicen, bueno, pero esto no es transmisible. La realidad, la profundidad, la esencialidad de esto no es transmisible, lo tenés que hacer por vos. Entonces, ¿a qué vine acá? Fíjate, es muy complejo, es absolutamente complejo. Tan complejo que la realidad sería cuestionar profundamente a esto mismo que él dice o que dice cualquier maestro. Porque en esencia es un algo, como dije antes, indiscernible. Es otro paradigma, y que incluso tengo mis serias dudas de que ese paradigma que se basa en valores absolutos, porque ahí no puede haber dualidad, porque si hay dualidad ya entramos en el mismo paradigma en el que estamos.
Y si salimos de ese paradigma y entras en un paradigma que no es dual, para esta vida que estamos llevando, entre comillas, no te va a servir. Y nosotros buscamos que las cosas nos sirvan. No está en Claro, una un fin, relación, ¿qué buscas? un fin, Seguridad, claro. cariño, pero estás buscando algo. Estás necesitando sentirte sustentado en algo. Claro, lo que pasa también es que ahí, perdona que te interrumpa, sucede No, que dale. hay una confusión, porque en el mundo práctico de lo parcial, las cosas tienen un fin. Si yo Claro. la llave que tengo en el bolsillo tiene un fin, que es abrir Claro. una puerta, Claro. y no me genera conflicto usarla para abrir la puerta, al contrario. Entonces es muy difícil también entender esas dos realidades que parecen mezclarse cuando no deberían. Claro, pero vos fíjate qué interesante. La llave en sí no tiene un fin. Pero ¿cuál es el sentido de la llave? La cerradura. Estás protegiendo lo que hay adentro. Porque lo que hay adentro, que son cosas que necesitas, pero que a su vez te dan seguridad. Es decir, la heladera la necesito para tener los alimentos refrigerados, pero necesito tener esos alimentos. Y a su vez, esa heladera me da la seguridad de que esos alimentos no se van a echar a perder. ¿Te das cuenta? Es todo, no sé si decir muy ambivalente, pero todo tiene, todo guarda una relación con este sistema, con este paradigma. Por eso es tan difícil desecharlo. Porque lo que vos decís es cierto, la llave que tengo en el bolsillo es algo factual. Yo ni me suma ni me quita, en un principio como llave. Pero ¿cuál es su símbolo? Seguridad. Porque vos no te vas de tu casa y dejas la puerta abierta. Porque de hecho, si dejas la puerta abierta, podrías decir, y bueno, ¿para qué tengo la puerta? ¿Me entendés? Es muy... cuando uno empieza a hilar muy fino, cuando esto se entra a sutilizar, te encontrás con que... Sí, todo está atravesado, exacto, todo está atravesado, todo tiende a esa seguridad que inconscientemente anhelamos. Claro, es decir, a mí el trabajo que hago me gusta, no me pesa como otros trabajos, pero también voy porque me pagan. Entonces, uno dice, bueno, qué bueno que estás en un trabajo que te guste, en un trabajo que te sentís bien, pero si no me pagaran no iría. ¿Y por qué pero a su vez, ¿por qué necesito que me paguen? Necesito que me paguen para tener un techo, para comer, para vivir, y eso está mal. No, no está mal. ¿Me entendés? Entonces, el asunto, si se quiere, se embellece y a la vez se complejiza. Pero, y ambas cosas son válidas, porque... Y ambas cosas son absolutamente válidas. Claro, porque la confusión radica en que no podemos etiquetarlo absolutamente ni para bien ni para mal, que es a lo que impulsivamente queremos ir. Es decir, de alguna manera queremos como poder etiquetar todo de una sola manera, pero sin embargo las dos caras de la realidad son válidas. Ya, claro, bueno, claro. Y conforman a la cosa en sí misma. Sí, vos fíjate, ahora que vos decís, las dos caras son válidas. Quizás me aparto del tema, pero para justificar y validar esto de las dos caras son válidas. Existe un temor. Desde algún lugar es una energía que hace que la cual yo no me quiera acercar. Pero a su vez, cuando puedo atravesar ese temor, hay una riqueza expresiva extraordinaria, porque me di cuenta de que de repente quizá le tenía
eh, cierta aprensión, cierta inseguridad, cierto miedo a algo que no tenía por qué tenerlo, y que me estaba invalidando hacer ciertos movimientos. Y una vez que lo traspaso, me da ciertas libertades, ciertas posibilidades. Pero a su vez, el hecho de que en un principio no lo pudiera traspasar fue lo que me motivó a intentar traspasarlo. Entonces, fíjate que todo se transforma en algo laberíntico, pero a su vez ese laberinto está lleno de posibilidades. Yo no sé si en el centro del Minotauro no voy a encontrar, en lugar de un animal que me despedace, alguien que me está esperando, como en ese cuento de Borges, que el Minotauro está esperando a alguien para hablar. Entonces, es todo muy paradigmático. Lo cierto es que estamos en un sistema dual, por así decirlo, o trial, ¿no? Porque está el observador, lo observado, pero está aquello que relaciona al objeto con el sujeto. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y por el otro lado, tenés a lo otro, ¿no? A lo otro, donde de repente, si el observador y la observación se funden, ya la relación no existe porque es uno. Y que algunos seres en la historia humana sostienen que han llegado a ese punto. Pero bueno, todo el mundo que ha ido a escuchar a Krishnamurti ha intentado mejorar y ha intentado llegar a ese punto de unidad, si se quiere. Que algunos dicen iluminación, liberación, no sé, le han puesto distintos, la nada, el absoluto, le han puesto distintos nombres, y que de repente tampoco sabemos si esos que te están poniendo ese nombre te están vendiendo algo, porque no sabemos la vida que llevan una vez que dejan de charlar. Entonces, es todo puntos suspensivos. Algunos dirán, por la energía que movía Krishnamurti tenía la vida de rey que tenía, y otros que son detractores de Krishnamurti van a decir, che, ustedes están bancando la vida de rey que él está teniendo. Y bueno, quizás los dos puntos Y de los vista dos son válidos. puntos, los dos puntos ¿No? son válidos, exactamente. Por eso creo que vos recién dijiste ambivalencia, y creo que es una palabra que de alguna manera expresa muy bien esto que la mente no termina de resolver, ¿no? Que es decantarse por un extremo en algo que no tiene extremos. Claro, claro. Es que ahí justamente esta mente habitual de Gustavo, de Pablo, de fulano y de sultano, sabe que es el fin para sí misma. Porque su movimiento justamente, ¿cuál es? Es comparar, es medir, es estructurar. Y cuando te hablan del instante, eso desapareció, porque incluso la energía que nos rodea dentro de la dualidad es una, y probablemente si uno pudiera vivir de instante en instante, la energía que nos rodearía sería absolutamente otra. Sin duda tiene que ser otra, porque es una energía que ya no es dual. Entonces... Y que a su vez podemos decir que la energía de la mente dual es limitada. Eso es fácilmente observable. Sí. Y que se drena con cada uno de estos movimientos que opera. Por supuesto, claro. No podemos hablar de la otra energía, porque no podemos hablar de ello, pero sí podemos hablar de lo limitada y lo fácil que se drena la energía con la que opera la mente dual. Sí, claro, porque vos fíjate que cataloga. También fíjate que, bueno, ya estamos llegando al final, pero fíjate que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando supuestamente Dios le da la potestad al hombre de nombrar, ¿no? De nombrar cada animal, ¿no? Sí. De ponerle nombre. Ahí está diciendo, bueno, definí.
pero cuando empezamos a definir, somos expulsados, entre comillas, del paraíso. Así es. Entonces Así es. un tema, es un tema que el ser humano no lo ha podido resolver. No lo vamos a resolver en un programa de radio, pero bueno, por lo menos si entendemos que el tema es cuestionar, cuestionarnos, por lo menos quizás no tengamos definiciones tan determinantes de cómo va marchando nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Bueno, hemos llegado al final del programa, ya es la hora. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo, que tengas buena semana. Igualmente para vos. Buena semana para todos. Nos vemos la semana que viene. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e